¿Puedo ver rápidamente quién levanta la mano? ¿Quién ha oído hablar de Tencent? Si revisas las empresas más valiosas del mundo, verás nombres como Apple, Microsoft y Google. Pero un nombre sí destaca: Tencent. La empresa vale más que compañías como Facebook, Mastercard y Samsung. Aún así, si le preguntas a la mayoría qué hace Tencent, te verán confundidos. La verdad es que Tencent hace de todo. Porque aunque la mascota de Tencent es un pingüino de aspecto amigable, un animal más preciso para representar a este conglomerado sería un pulpo gigante, con tentáculos que llegan a casi todas las industrias que puedas imaginar en todo el mundo. En la mayoría de los lugares, Tencent opera desde las sombras, por eso no es un nombre conocido por todos. Pero lo sepas o no, casi seguro usas productos o servicios en los que Tencent está involucrado. Sin embargo, en el país de origen de Tencent, China, la historia es muy diferente. Todos saben que Tencent domina sus vidas, y eso es porque en China, Tencent ha logrado lo que parecía imposible: una sola aplicación para gobernarlas a todas. Me preocupa más Tencent por WeChat. En China es prácticamente imposible vivir sin WeChat. WeChat domina todos los aspectos de la vida en China, desde la banca, los juegos, las compras, hasta las redes sociales. Es tan esencial para su vida diaria. Una ejecutiva de negocios me lo comparó diciendo que era como el agua o la electricidad. Verás, Tencent creó una aplicación llamada WeChat, que hasta ha sido apodada la aplicación para todo, o el sistema operativo de China. Esto se debe a que casi toda la población de 1.400 millones en China usa esta app un promedio de 4 horas diarias. Eso supera el tiempo que un usuario estadounidense promedio dedica a todas las redes sociales juntas. Y la razón por la que la gente en China usa WeChat tanto es porque básicamente es todas las aplicaciones que puedas imaginar, combinadas en una sola. Es básicamente Facebook, PayPal, WhatsApp, Netflix, Google, Spotify, Uber, Yelp, Tinder, Zoom, YouTube, Deliveroo, Amazon y más, todo en una sola app. Ahora, no hay duda de que esto es sumamente conveniente. Todo conectado en una sola aplicación y un solo perfil, pagas tus cuentas a través de ella, llamas a tus amigos por medio de ella y, básicamente, vives toda tu vida a través de ella. Sin embargo, que una sola empresa tenga acceso literalmente a todos tus datos, a cada aspecto de tu vida, desde tu ubicación exacta hasta todo tu historial bancario, cada mensaje, llamada y búsqueda que hayas hecho, es demasiado. La situación empeora al notar que la frontera entre Tencent y el gobierno chino es difusa, permitiendo al Partido Comunista Chino acceder a toda esa información y haciendo de WeChat una de las herramientas de vigilancia más poderosas. Además, los mensajes e imágenes enviados por apps de Tencent como WeChat son escaneados para posible censura. Si dices algo que el gobierno chino no aprueba, lo mejor que puede pasar es que tu mensaje no se entregue. En el peor caso, acabas en la cárcel o desapareces. Por ejemplo, un ciudadano hizo una broma ligera sobre un funcionario a unos amigos y pronto terminó en la cárcel por un mensaje de texto. Y casi parece que el PSCH quiere que la gente sea consciente de esto para evitar que siquiera intenten decir algo que no les guste desde el principio. Porque el gobierno chino incluso ha confirmado abiertamente que puede acceder a conversaciones eliminadas de WeChat sin permiso del usuario ni de los tribunales. Ahora bien, como sabemos por las filtraciones de Snowden, la vigilancia de los ciudadanos mediante tecnología no es algo que ocurra solo en China. Sin embargo, China lo ha llevado a otro nivel. Amnistía Internacional es una organización enfocada en los derechos humanos y realizó un informe sobre cómo las aplicaciones de mensajería manejan sus datos, y concluyeron que el peor infractor, por mucho, fue Tencent, la única empresa que literalmente obtuvo 0 de 100 por su manejo de datos. Esto se debe a graves problemas de transparencia y al manejo de datos, incluyendo que permiten al Partido Comunista Chino acceder a los mensajes cifrados. Prácticamente todas las empresas chinas deben tener algún vínculo con el Partido Comunista Chino para tener éxito. Pero Tencent es única porque se le ha permitido monopolizar industrias enteras en China y usar tácticas brutales para eliminar a la competencia sin ninguna interferencia de los reguladores. Pero a cambio de esa libertad, algunos dirían que se han vuelto un arma para el gobierno chino. Se calcula que el Partido Comunista Chino cuenta con miles de miembros en Tencent, incluso funcionarios en la junta directiva, capaces de influir en decisiones. Por ejemplo, durante el brote inicial de COVID, el gobierno chino usó WeChat para el control de la población,
asignando códigos de colores para determinar si las personas estaban sanas y a qué eran elegibles, como si se les permitía salir de sus casas o no. Por ejemplo, se ordenó a Tencent modificar sus juegos según los valores del Partido Comunista y añadir reconocimiento facial para que los niños solo jueguen hasta 19 minutos diarios. Pero antes de que pienses que esto no te afecta, piénsalo de nuevo. La visión de Tencent es conectar personas y todo. Cuando Tencent consolidó su monopolio en China, empezó a expandirse al extranjero y realizó una de las mayores compras de la historia. Han invertido fuertemente en empresas como Reddit, Tesla, Discord, Spotify, Snapchat y Universal Music. Y esas son solo algunas de las cientos de empresas fuera de China con las que Tencent ahora está involucrado. Son la empresa de videojuegos más grande del mundo, con ingresos muy superiores a cualquier competidor. Es aún más loco considerando que los videojuegos son solo una de las muchas industrias donde opera Tencent. Aún así, su división de videojuegos supera en tamaño a Nintendo o Electronic Arts completos. Tencent domina los videojuegos porque posee el 100% de Riot Games, League of Legends, el 40% de Epic Games, Fortnite, y también tiene participaciones en Ubisoft, Activision Blizzard y otros grandes títulos mundiales. Lo mismo ocurre en otras industrias. La división de pagos de Tencent casi iguala el tamaño de PayPal, y se dice que WeChat Pay realiza más de 1.000 millones de transacciones diarias, superando a Visa y Mastercard juntos. Tienen Tencent Music, lideran deportes electrónicos y ahora producen películas de Hollywood como Hombres de Negro. Creo que si ves Tencent Music, la empresa genera alrededor de 400 millones, 500 millones de ganancias. En otras palabras, es difícil comprender completamente lo grande que es Tencent. Pero es solo recientemente que Occidente ha comenzado a darse cuenta de la influencia que realmente tiene Tencent y, por lo tanto, China. Blizzard, estudio de World of Warcraft y parcialmente propiedad de Tencent, prohibió a un jugador por apoyar el movimiento pro democracia en Hong Kong. Parecía que China utilizaba a Tencent como herramienta para influir fuera del país. Esto hizo que muchas personas se preguntaran cómo es que esta empresa china parece estar dictando lo que la gente en Estados Unidos puede decir. Lo mismo sucedió con la NBA. Tencent Video tiene un acuerdo con la NBA para transmitir partidos. En 2019, Darley Morey, gerente de los Houston Rockets, tuiteó: "Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong". Tencent anunció que no transmitiría más partidos de los Rockets. Poco después, el gerente tuvo que retirar su apoyo a Hong Kong, retractarse y disculparse por su tweet. Los jugadores luego declararon amar a China. Sí, nos disculpamos. Sabes, amamos a China, nos encanta jugar aquí. Así que, mientras que en los últimos años algunos han empezado a preguntarse si China podría usar Tencent para influir en cosas en el extranjero, la respuesta parece ser que ya lo están haciendo. Gobiernos como Estados Unidos e India consideran a WeChat una amenaza de seguridad, y algunos la ven como un arma de vigilancia portátil. Y ahora pasamos a la importante decisión de la administración de Trump de prohibir las populares aplicaciones de redes sociales TikTok y WeChat de las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva el mes pasado señalando la aplicación como una amenaza para la seguridad. Lo más fascinante de la historia de Tencent es que puede verse de dos formas. Por un lado, Tencent es una de las historias de éxito empresarial más grandes de todos los tiempos. En un momento, la empresa solo tenía $1,000 en su cuenta bancaria. La historia de cómo un grupo de amigos transformó su startup en apuros en una de las mayores empresas del mundo es notable y ofrece valiosas lecciones de negocios. Lo que han logrado es increíblemente impresionante, y definitivamente se puede argumentar que Tencent ha sido injustamente atrapado en medio de una tormenta política en la que no querían participar. Sin embargo, Tencent suele estar envuelto en controversia. Esto abarca sus prácticas monopólicas para eliminar competencia, plagio a otras empresas, censura, violaciones a la privacidad y libertad de expresión, acusaciones de malas condiciones laborales y que varios países lo consideran un riesgo de seguridad nacional por sus vínculos con el gobierno chino. Quiero aclarar que no es justo considerar a Tencent solo como un títere del Partido Comunista Chino. Actualmente, el gobierno chino perjudica a Tencent y ha eliminado cientos de miles de millones de dólares de su valoración. Esto, claro, genera más dudas, porque el Partido Comunista Chino dañaría uno de sus activos más útiles.
Como puedes ver, la historia de Tencent tiene muchas partes diferentes. Hay tanto cosas buenas como malas, y varios giros en la trama a lo largo del camino. He cubierto muchas historias de negocios, pero Tencent es de las más fascinantes. En este video vamos a hacer un recorrido por la increíble historia de Tencent para descubrir la verdad detrás de este gigantesco imperio empresarial. Una empresa que influye tanto y sin embargo de la que se habla tan poco. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué planean hacer después? ¿Qué significa esto para nosotros? Abróchate el cinturón, la historia de Tencent será un viaje salvaje. Si vieras a Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, seguro los reconocería. Aunque es fundador y director ejecutivo de Tencent, probablemente nunca hayas visto antes a quien dirige esta gran corporación. En inglés se llama Pony Ma. Nuestro invitado es Pony Ma, fundador y director ejecutivo de Tencent. Sin embargo, este es su verdadero nombre chino, pero como en inglés su apellido se traduce como caballo, él usa el nombre Pony como una especie de broma. El hecho de que normalmente no escuchemos mucho sobre Pony Ma o no sepamos mucho de su historia es principalmente intencional. Tencent trata de caminar por la cuerda floja, de mantener contentos tanto a China como al resto del mundo, y como es muy difícil lograr ese equilibrio, él opta por no hablar mucho en público. Mejor no decir nada que provocar controversia y titulares. La otra razón por la que sabemos tan poco sobre Pony es que, a diferencia de su archienemigo Jack Ma, el fundador de la otra empresa dominante de China, Alibaba, Pony es introvertido y simplemente no le gusta estar en el centro de atención. Esto siempre ha sido así. De niño, Pony Ma era callado y pasaba desapercibido en la escuela. Solo recibió mucha atención al hackear las computadoras de su universidad y ganar fama de gran programador. De hecho, para su tesis universitaria creó un programa de software que podía ayudar a predecir los movimientos de los precios de las acciones. Y este software fue tan útil que a los 22 años vendió el programa a la empresa donde estaba haciendo sus prácticas por un precio de aproximadamente 3 veces su salario anual. Para cuando Pony se graduó de la universidad, el Internet estaba en sus primeras etapas y, aunque por supuesto era muy primitivo en ese entonces, Pony estaba emocionado por su potencial y comenzó a pensar en ideas de negocios para tratar de capitalizar esta emocionante nueva tecnología de Internet. Aunque Pony era un programador muy talentoso y trabajador, el inicio de su futuro imperio no surgió de una idea revolucionaria creada por él. Verás, es momento de la primera verdad incómoda sobre Tencent. El negocio comenzó simplemente copiando la idea de alguien más, y como pronto veremos, eso ha sido una parte fundamental de la estrategia empresarial de Tencent desde entonces. Todo empezó cuando un día Pony navegaba en línea y encontró ICQ, una innovadora plataforma de chat por internet en ese entonces. Fue el primer sistema de mensajería instantánea ampliamente adoptado en internet, permitiendo conversaciones privadas en tiempo real entre usuarios. Así que en 1998, Pony y sus cofundadores de Tencent, que eran 3 de sus amigos de la escuela, lanzaron su propio servicio de chat duplicado, que estaba más enfocado al mercado chino. Ahora, hay que admitir que era una práctica común en China simplemente clonar servicios occidentales populares. Por ejemplo, Baidu imitó a Google, Alibaba a eBay, Weibo a Twitter y Tencent a ICQ. Solo para mostrar que el chat de Tencent copiaba a ICQ, lo llamaron OICQ, así que solo le agregaron la letra O al nombre. Sin embargo, al principio, el futuro de Tencent parecía sombrío. Rentaron la oficina más barata en un vecindario caótico y ruidoso, lleno de vendedores ambulantes de electrónicos piratas. Estaban apretados en una habitación pequeña con una bola de discoteca en el techo. Para ser justos, una vez que Tencent instaló su servicio de chat por internet o ICQ, hicieron un gran trabajo adaptándolo más al mercado chino. Un ejemplo sencillo de esto es que, como las velocidades de descarga en China eran tan lentas en los años 90, la gente tardaba muchísimo en descargar la mayoría de los programas de chat, mientras que Tencent se aseguró de que su software de chat tuviera un tamaño de archivo mucho más pequeño, así que se descargaba mucho más rápido. A diferencia de otros chats donde solo enviabas mensajes a conocidos, Pony permitió en OICQ que desconocidos también se conectaran.
sentando las bases para que fuera una red social. Sin embargo, al principio el problema era que muy pocas personas siquiera sabían que OICQ existía. Pony contó que al principio, cuando llegaban los usuarios, la sala de chat estaba vacía y él tenía que acompañarlos y conversar. A veces cambiaba mi foto y fingía ser chica. Así que tenías al director general hablando con personas al azar en el chat, esperando que les gustara el servicio lo suficiente como para seguir usándolo. En realidad, esto era un proyecto secundario para Tencent al principio. Al inicio, Pony intentaba crear un software para conectar los buscapersonas, o blippers, a Internet. Desafortunadamente, esa idea no llevaba a ningún lado, así que Pony se sintió aliviado cuando una noche inició sesión en su aplicación de chat y vio un aumento en los usuarios. En 2 meses lograron 500 usuarios. Desde entonces, el número de usuarios aumentó rápidamente cada mes, ya que en China la gente compartía OICQ con amigos y familiares. En poco tiempo, la aplicación de chat creció tan rápido que se convirtió en el único enfoque de Tencent. Abandonaron por completo la idea del buscapersonas y apostaron todo por OICQ. Miles de usuarios se unían a diario, así que pensarías que Pony estaría feliz. En realidad, estaba más estresado que nunca por 3 problemas importantes. 1. Los servidores en China eran caros y debían comprar más, lo que era aún más problemático por el punto 2. Tencent no ganaba dinero, OICQ crecía rápidamente pero aún no se monetizaba, y así que en realidad solo estaban perdiendo dinero mientras más personas lo usaban. Pero después vino el peor problema. En 1999, 9 meses tras iniciar OICQ, Pony recibió un sobre grueso por correo desde Estados Unidos. Era una carta de los abogados de America Online, una gran empresa estadounidense que era dueña del software original de chat ICQ que Tencent había copiado. Demandaban a Tencent por violar propiedad intelectual y exigían que dejara de usar el nombre OICQ de inmediato. Para ese momento, OICQ ya había alcanzado 1 millón de usuarios y estaba creciendo rápidamente, pero Tencent no tenía el dinero para enfrentar una demanda. Apenas tenían dinero. La mayoría del pequeño equipo de Tencent hacía trabajos freelance para reunir lo necesario y cubrir los costos de los servidores. Todos trabajaban horas locas y se estresaban mucho, así que Pony decidió vender la empresa. Por falta de ingresos y problemas legales, nadie quiso comprarla. La gente seguía diciendo que no veían cómo podría generar suficiente dinero para ser sostenible, pero entonces Pony aprendió sobre el concepto de capital de riesgo. Inversionistas interesados en empresas aún no rentables, pero con gran potencial futuro. Al conocer este concepto, Pony contactó firmas de capital de riesgo y consiguió una reunión con International Data Group Capital, el fondo más conocido de China. En la presentación, Pony usó una táctica inusual: honestidad brutal. Le dijo a International Data Group: si no nos financian ahora mismo, Tencent probablemente morirá. Aunque nos den el dinero, el futuro sigue incierto. Pony también admitió que ni siquiera estaban completamente seguros de cómo monetizarían su software de chat. Pero lo que sí sabían es que a millones de chinos les gustaba usarlo, y que ahí podría haber un valor real. Ahora, pensarías que esto sería bastante poco impresionante para los inversionistas. Sorprendentemente, International Data Group Capital invirtió en Tencent. Años después, uno de los responsables de decisiones de International Data Group dijo que la total honestidad de Pony, en lugar de la típica confianza excesiva y promesas falsas que los fundadores suelen hacer, fue, en realidad, lo que le hizo pensar que Pony era un tipo muy realista en quien se podía confiar, lo cual los animó a invertir. International Data Group Capital y otra firma de capital de riesgo invirtieron $2.2 millones por el 40% de Tencent. No es una exageración decir que si el trato no se hubiera concretado en ese momento, probablemente Tencent no existiría hoy en día. Casi sin dinero, y tras el estallido de la burbuja .com en 2000, la inversión en negocios de Internet que quemaban efectivo desapareció. Tencent obtuvo el dinero a tiempo y pudo seguir operando. Aún existía la amenaza de una demanda de America Online, por lo que Pony tuvo que cerrar los dominios de OICQ y renombrar su app de chat. Finalmente Pony la llamó QQ, así que sus problemas legales se resolvieron, tenían suficiente inversión para seguir operando y su número de usuarios seguía creciendo a un ritmo increíble. Tras alcanzar 1 millón de usuarios en el primer año, llegaron a 50 millones en el segundo, pues más personas en China compartían el software para chatear. Tencent adaptó el chat original de ICQ para los consumidores chinos. Ahora solo quedaba un problema: ganar dinero. Aunque parecía que muchos usuarios facilitarían la monetización, en los primeros años de Internet en China no era así. Pony probó varias formas de monetización, puso anuncios banner en QQ, vendió el software de chat a empresas y cobró una cuota de membresía. Todas estas fracasaron.
y de hecho la cuota de membresía en particular resultó ser un desastre. A la gente en China le desagradaba la idea de pagar una cuota para usar cualquier servicio de internet, y esto permitió que algunos competidores le quitaran cuota de mercado a Tencent. En el tercer aniversario de QQ en 2003, Pony quitó la suscripción y QQ volvió a ser gratis. Pero claro, tenían que ganar dinero de alguna manera. Afortunadamente, en ese tiempo, empleados de Tencent hallaron Sayclub.com, un sitio coreano donde la gente creaba avatares personalizados con ropa y apariencia a elección. Parecía ser muy popular en Corea, así que Tencent decidió una vez más copiar una función popular de otro lugar y lanzó su propia función de avatares dentro de QQ llamada QQ Show, dando así a los ciudadanos chinos una forma de expresarse al tener su propio personaje único para representar su perfil. Por una pequeña tarifa compraba ropa y accesorios de diseñador para tu personaje. Aunque comprar cosas para tu avatar era barato, equivalente a solo unos centavos, no le costaba nada a Tencent y esas microtransacciones se acumulaban rápidamente. Esta función se popularizó rápido, sobre todo entre jóvenes. Tu avatar se convirtió en una señal de tu estatus, y la función funcionó especialmente bien porque mucha gente había empezado a usar QQ como una aplicación de citas, agregando extraños al azar y chateando con ellos. La función de avatar permitía mostrar personalidad y a veces aparentar riqueza comprando los artículos más caros. Pony por fin se relajó un poco. El chat QQ de Tencent empezó a ganar dinero vendiendo artículos virtuales y pronto superó los 100 millones de usuarios en China. Pony incluso conoció a su futura esposa a través de QQ. Chateó con una chica 3 meses antes de conocerse en persona. Curiosamente, cuando empezaron a chatear en QQ, ella no tenía idea de que estaba hablando con el fundador del servicio. Ella le preguntó, ¿quién eres? Él respondió, soy el papá pingüino. Se refirió a que la mascota de Tencent era un pingüino y ella respondió, entonces yo soy la mamá pingüino. Su relación empezó ahí y 6 meses después de conocerse se casaron. Lamentablemente para Pony, esa felicidad duró poco, pues no sabía que su empresa pronto enfrentaría una guerra contra Microsoft, una corporación de $100,000 millones. En 2004, el chat MSN llegó a China como competidor de QQ de Tencent. MSN era operado por Microsoft, lo cual era aterrador para Tencent, ya que Microsoft tenía una riqueza y recursos enormes. Y Microsoft había decidido redoblar sus esfuerzos en China, dado que era un mercado enorme. Como su chat era más profesional y eficiente que QQ MSN, atrajo rápido a empresas y estudiantes. QQ parecía más una aplicación de chat casual, pero no tanto una herramienta de comunicación seria. MSN comenzó a usarse más en oficinas de China y rápidamente le quitaba cuota de mercado a QQ. Sin embargo, Tencent realmente solo tenía una gran ventaja sobre Microsoft. La toma de decisiones en MSN era más lenta por su burocracia, ya que toda decisión importante debía aprobarse en su sede en Estados Unidos. Por ejemplo, en realidad fue el equipo de MSN en China quien sugirió la idea de que los usuarios pudieran seguir recibiendo mensajes, incluso estando desconectados, y que pudieran verlos cuando regresaran. La sugerencia no prosperó, mientras que Tencent implementó la función en semanas y fue muy popular. Aunque Tencent ya era grande, seguía comportándose como una startup luchadora. Esto a menudo significaba que sus aplicaciones eran un poco inestables y tenían algunos problemas, pero podían lanzar nuevas funciones muy rápido, recibir retroalimentación en tiempo real y simplemente corregir los problemas en el camino con actualizaciones muy frecuentes. Otro problema para el chat MSN de Microsoft era que al principio mantenían todos sus datos en servidores de Estados Unidos, lo que significaba que el servicio de chat QQ de Tencent, que funcionaba en servidores locales chinos, era mucho más rápido de usar. Pero el mayor error de MSN fue que después incorporaron su chat MSN en su plataforma MSN Live. Esto solo confundió a los usuarios, pues ahora debían ir a un sitio web para usar el chat, agregando pasos innecesarios. Al final, a pesar de tener más recursos, MSN perdió la batalla contra Tencent. En realidad, China no había sido una de sus principales prioridades. Microsoft enfrentaba retos mayores en Estados Unidos con Google, mientras Tencent solo se enfocaba en un objetivo y apostó todo. Pero esta victoria sobre Microsoft fue un punto de inflexión crucial para Tencent, ya que después de derrotar a una empresa mucho más grande, pasaron a dominar por completo el mercado de chat en China, superando los 500 millones de usuarios a finales de 2005,
y fue este dominio lo que serviría de trampolín para todos los demás planes de Pony. Verás, Pony tenía la visión de ser mucho más que solo una plataforma de chat popular, sino toda una red de servicios integrados de Internet, ya que esto haría mucho más difícil que alguien más en el futuro intentara competir con ellos. Tencent empezó a añadir más funciones a QQ como acceso a noticias. Tras ver el rápido crecimiento de Tencent, la empresa sudafricana Naspers invirtió $32 millones y se volvió su principal accionista. De hecho, todavía lo son hasta el día de hoy, lo que significa que Naspers obtuvo uno de los mayores rendimientos de inversión de la historia. Al invertir por primera vez en Tencent, Pony obtuvo el flujo de efectivo necesario para avanzar en su plan. Y aquí es donde las cosas empiezan a volverse locas. Tencent se dio cuenta de que mucha gente usaba QQ mientras jugaba, ya que las personas chateaban con sus amigos mientras todos jugaban. Tencent decidió que para expandirse debía adquirir y desarrollar sus propios juegos. Gracias a su base de usuarios activa, en solo un año de añadir juegos a QQ, Tencent sumó $50 millones más en ingresos anuales. Ahora, la rápida expansión de Tencent en el mercado de los videojuegos fue enormemente facilitada por el hecho de que eran una empresa china. Como quizás sepas, el Internet en China está restringido por el gran cortafuegos que impide que las personas dentro de China accedan a muchos sitios web que el gobierno chino no quiere que visiten, incluyendo sitios como Facebook y YouTube. Y eso es en gran parte porque quiere censurar lo que sus ciudadanos pueden ver, pero también porque quiere promover a las empresas chinas locales en su lugar. Y como resultado, en muchas industrias, China tiene una política donde las empresas extranjeras tienen que asociarse con una empresa china local para poder vender sus productos o servicios en China. Y esto significaba que Tencent simplemente podía asociarse con los creadores de juegos exitosos en otros países, y luego adaptar y distribuir su juego al mercado chino. Estos acuerdos de licencia permitieron a Tencent ganar mucho dinero rápidamente, sin siquiera tener que producir ningún juego ellos mismos. Podían asociarse con creadores de juegos populares de otros países, traer sus juegos a China y promocionarlos entre los usuarios de QQ. Como las empresas extranjeras necesitaban un socio chino para entrar al mercado, Tencent sabía que tenía gran poder de negociación y ventaja. Para llevar sus juegos a la gran población de China, los creadores necesitaban un socio chino, y Tencent era ideal por su enorme base de usuarios. El poder de Tencent se ejemplifica con una anécdota sobre Zynga negociando un acuerdo con la empresa china. Un ex empleado de Zynga comentó que las negociaciones duran meses y al llegar al final del contrato, de repente cambian todo en el último minuto. Es una táctica comercial para desgastar al socio. Pero además de licenciar juegos para el mercado chino, Tencent también hizo algunos de sus propios juegos, normalmente simplemente replicando juegos bastante sencillos que estaban funcionando bien en otros lugares. Por ejemplo, QQ Speed se inspiró mucho en Mario Kart. Esto, por supuesto, era aún más lucrativo que licenciar, ya que significaba que se quedaban con todo el dinero para ellos mismos. Y era de bajo riesgo, ya que estaban usando conceptos de juegos que ya habían demostrado funcionar bien en el extranjero, solo estaban haciendo su propia versión para China. Debido a la falta de control sobre la piratería digital en China, Tencent vio que si la gente no pagaba por los juegos y los compartía gratis, era mejor ofrecerlos gratis y obtener ingresos con ventas dentro del juego, como vidas extra y mejoras. Hoy en día, por supuesto, las microtransacciones dentro de los juegos son completamente normales, pero Tencent fue definitivamente uno de los primeros en impulsar esto tan fuertemente y funcionó. Los ingresos de Tencent siguieron aumentando. Con la monetización funcionando también, Tencent salió a la bolsa en 2004 en la Bolsa de Valores de Hong Kong, lo que les proporcionó un fondo de guerra para invertir fuertemente en más expansión y crecimiento. Ese crecimiento solo es posible por la cultura de Tencent. Ahora, la mayoría de empresas tecnológicas chinas son conocidas por largas jornadas laborales. El horario a menudo se conoce como el horario 996, lo que significa que trabajas de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. No puede incluir horas y horas de tiempo extra no remunerado. Eso es ilegal, pero el gobierno hace la vista gorda porque jornadas largas como esas construyeron a los gigantes tecnológicos de China. Su jornada en uno de los gigantes tecnológicos de China iniciaba a las 8 de la mañana y debía acabar a las 8 de la noche. Pero dice que nadie quería ser el primero en irse o te tacharían de poco profesional. Trabajo hasta tarde todos los días. No soy feliz, solo estoy agotada. En la segunda mitad del año se extenderá hasta las 11:30 de la noche, o básicamente hasta las 12.
No, casi sin descanso para comer. Me estoy volviendo bastante insensible. Solo quiero descansar después del trabajo. En Tencent la cultura era exigente, con reuniones internas que frecuentemente duraban hasta después de medianoche. Pero Tencent también tenía un proceso de contratación muy estricto, ya que Pony creía que 5 jugadores de nivel A eran mejores que un equipo de 50 que no estuvieran completamente comprometidos, ya que incluso una sola persona que baje los estándares y no trabaje duro puede reducir la moral del equipo y arrastrar a los demás a su nivel. No solo eso, sino que una de las decisiones culturales clave que tomó Pony después de su batalla con Microsoft fue asegurarse de que casi todos en la empresa tuvieran la libertad de proponer nuevas ideas y trabajar en nuevos proyectos. Así que, en lugar de tener una división específica de investigación y desarrollo, se esperaba que todos innovaran. Así, toda la fuerza laboral de Tencent vigilaba el mercado para copiar e integrar nuevas aplicaciones e ideas en QQ. Incluso el propio Pony dijo en una entrevista en ese momento: "Yo no innovo a ciegas. El enfoque más inteligente es aprender de los mejores ejemplos y luego tratar de superarlos". Pony señaló que esto es exactamente lo que también hicieron los gigantes tecnológicos estadounidenses como Microsoft y Google. En China era como el viejo oeste, donde cualquiera podía copiar a otros sin protección. Esto no era unilateral. Mientras Tencent copiaba, otros también lo hacían con Tencent. Como el software QQ de Tencent tenía acceso a millones de usuarios chinos, podían dirigir su atención a nuevas funciones, obteniendo gran ventaja. Tencent rápidamente se ganó fama de ser un gran imitador. Su reputación cayó tanto que terminó envuelta en una gran controversia mediática y sus colegas la acusaron públicamente de violar derechos de autor. Y la reputación de Tencent sufrió un golpe aún mayor después de una batalla con una empresa de seguridad llamada Qihoo, que ofrecía un popular software antivirus llamado 360 Safeguard. Tencent decidió que también quería entrar al mercado de la seguridad, así que crearon su propia versión muy similar al software de seguridad de Qihoo, llamada QQ Doctor. Al integrarlo fácilmente en el popular QQ, lograron un 40% de cuota de mercado en China casi de inmediato. Así que QQ decidió contraatacar lanzando una gran campaña mediática acusando a Tencent de espiar a sus usuarios, diciendo que Tencent accedía a los datos y archivos de los usuarios en los dispositivos de las personas sin tener permiso para hacerlo. Tencent demandó a QQ, pero esto fue contraproducente en la opinión pública, pues parecía que la empresa grande solo quería silenciar a la pequeña con amenazas legales, en vez de demostrar su inocencia. Tencent tomó una decisión audaz y dijo a los usuarios que QQ ya no era compatible con su propio software, lo que significaba que los usuarios tenían que elegir. Debías elegir entre el software de seguridad de QQ o su app de chat para hablar con tus amigos y familia. No podías usar ambos. Si QQ detectaba QQ 366 Safeguard en tu sistema, QQ dejaba de funcionar. Pero la apuesta de Tencent dio resultado. Tencent sabía que, al final, la mayoría de los usuarios estaban demasiado conectados a QQ como para abandonarlo. Así que QQ fue quien perdió la mayoría de los usuarios en su lugar. La gente simplemente cambió al software antivirus de QQ, que de todos modos era muy similar. Fue otra victoria más para Tencent y una prueba de lo fácil que les resultaba lanzar un nuevo servicio de Internet y convertirse casi de inmediato en el líder del mercado. Los medios publicaron titulares como "El imperio de Tencent fuera de control", señalando que prohibir a usuarios usar productos de la competencia era claramente monopolístico. Curiosamente, el gobierno chino no mostró interés en intervenir. Parecían conformes con mantenerse al margen y dejar crecer a Tencent. Solo después se entendería el motivo. Sin regulaciones, entre 2005 y 2010, los ingresos de Tencent crecieron de 200 millones a 2.9 mil millones de dólares. Sin embargo, a medida que Tencent continuaba su expansión en China, abriendo más servicios de Internet y aprovechando la enorme base de usuarios de QQ para hacerlos populares, eventualmente se dieron cuenta de que podría ser necesaria una nueva estrategia. Por un tiempo, Tencent intentó trabajar en todo, compitiendo en varios sectores y copiando distintos servicios de Internet para ver qué funcionaba. Básicamente, intentaron competir en todas partes, en lugar de aprovechar sus propias fortalezas. Y en realidad, la mayor fortaleza de Tencent era aprovechar su plataforma de chat Qihoo con cientos de millones de usuarios para dirigir tráfico a otros lugares, como lo habían hecho con noticias y juegos. Mientras su fama de imitadores crecía, un ejecutivo de Tencent comentó: "Hay muchos grandes emprendedores allá afuera. Si haces de todos ellos tus enemigos, no es bueno. Como empresa, no puedes contratarlos, entonces, ¿qué harás?". Invertir es la mejor forma de obtener parte de su negocio. Así, Tencent comenzó a cambiar su estrategia hacia invertir en empresas chinas en lugar de siempre intentar competir directamente contra ellas y aplastarlas.
Tencent invirtió $448 millones por el 36.5% del tercer motor de búsqueda más grande de China y fusionó su buscador con ese en vez de competir. Tencent ahora estaba dispuesto a respaldar a un campeón en lugar de hacerlo todo por sí mismo. La nueva estrategia de Tencent era casi ser una incubadora de startups. Invertiría en negocios, tomaría parte del capital y crearía un ecosistema de empresas conectadas para impulsarlas con su base de usuarios e infraestructura. Otro caso fue la alianza de Tencent con Compade, el segundo minorista en línea de China. Tencent no tenía experiencia real en comercio electrónico, así que pensaron que tenía sentido respaldar a una de las empresas más prominentes de la industria a cambio de capital y luego aprovechar su propio tráfico en Internet, experiencia y capital para ayudar a la empresa que apoyaron a tener éxito. Como resultado, Tencent se volvió un creador de reyes. El apoyo de Tencent ayudaba al éxito de una empresa y, para Tencent, reducía mucho la complejidad operativa, pues ya no hacían todo por sí mismos. Tencent pronto se volvió una de las mayores empresas de inversión en China y QQ superó ser solo un chat. Era un portal a varios servicios de Internet creados o financiados por Tencent, haciendo que QQ pareciera imparable. Curiosamente, la única app que superó a QQ también fue creada por Tencent. Tencent ya había triunfado con la app de chat de escritorio Piu, que evolucionó a un portal web con juegos en línea y otros servicios. En 2010, el Internet móvil empezaba a popularizarse rápidamente. En China muchos usaron teléfonos inteligentes, pero no computadoras. Pony temía que con la llegada de lo móvil una startup le quitara el dominio. Así que decidió que Tencent necesitaba crear esta nueva startup ellos mismos. Internamente, dentro de Tencent, Pony creó 3 equipos separados para trabajar en una nueva aplicación de mensajería móvil, lo que significaba que competían entre sí y también contra la aplicación de escritorio QQ de Tencent. Es normal que los equipos compitan internamente en Tencent. De hecho, la cultura de Tencent ha sido descrita como un útero de tiburón, haciendo referencia a cómo algunos tiburones no nacidos canibalizan a sus hermanos en el útero para asegurar su propia supervivencia. Así que básicamente, en lugar de poner todos sus huevos en una sola canasta, varios equipos en Tencent trabajan en un concepto, como en este caso, una nueva aplicación de chat móvil, y la mejor sobrevive. O como dice Pony, o esperas a que te maten o matas tú primero. Así que Tencent comenzó a trabajar en su aplicación de chat móvil, que básicamente querían que fuera un clon de WhatsApp y Kik, una aplicación de chat móvil gratuita donde las personas podían enviar mensajes a sus contactos usando Wi-Fi o datos móviles. Curiosamente, Tencent en realidad había intentado comprar WhatsApp por $10,000 millones en lugar de empezar una nueva aplicación desde cero. Pero debido a que Pony Ma tuvo que someterse a una cirugía de espalda, las discusiones se retrasaron. Mark Zuckerberg compró WhatsApp por $19,000 millones. Y algunos piensan que la posibilidad de que Tencent comprara WhatsApp llevó a Zuckerberg a cerrar el trato tan rápido. Tras la caída del trato con WhatsApp, Tencent creó sus propias apps de chat y en enero de 2011 lanzó WeChat, llamada Weixin en China. A diferencia de QQ, que había sido desarrollado para computadoras de escritorio, WeChat fue creado específicamente para dispositivos móviles. A pesar de esto, la aplicación no fue un éxito masivo de inmediato, pero empezó a ganar popularidad en China cuando Tencent agregó una función llamada Push to Talk, que permitía a las personas grabar fácilmente una nota de voz y convertía lo que decías en un mensaje de texto. Esta fue de inmediato una función muy popular, pero una vez más, fue copiada de otra aplicación llamada TalkBox. Verás, al principio Tencent había ofrecido comprar TalkBox, pero mientras las negociaciones seguían en curso, Tencent simplemente replicó la aplicación de TalkBox dentro de WeChat por su cuenta, y, como era de esperarse, superó a TalkBox gracias a sus recursos superiores. Con el tiempo, las empresas en China aprendieron que una oferta de Tencent no se podía rechazar. O vendes tu empresa y ganas algo, o te la copian y la pierdes. Si la vendes, al menos obtienes dinero. Cuando a Pony le preguntaron sobre esto en una conferencia en China, él dijo: en Estados Unidos, cuando llevas una idea al mercado, normalmente tienes varios meses antes de que aparezca la competencia, lo que te permite capturar una parte significativa del mercado. En China, tras lanzar un producto, surgen cientos de competidores en horas. Las ideas no importan, sino la ejecución. WeChat ganaba fuerza en China y, como QQ, Tencent no quería limitarlo a ser solo una app de chat. De hecho, como WeChat era una aplicación móvil que la gente siempre llevaba consigo a donde fuera, Pony se dio cuenta rápidamente de que la cantidad de servicios que podían conectar a WeChat era prácticamente ilimitada.
Por ejemplo, dentro de la aplicación de WeChat, Tencent introdujo una función llamada Momentos, básicamente su versión de Facebook o Instagram, un feed de redes sociales en tiempo real con publicaciones, imágenes y artículos. Después del éxito, lanzaron cuentas públicas para que la gente escribiera artículos y los compartiera en Momentos. También estaban las cuentas oficiales, que permitían a editores y empresas distribuir contenido, productos y servicios. Esto sería como el equivalente a seguir su boletín, por ejemplo. Pero en China casi nadie usa el correo electrónico, así que es más probable que usen WeChat para seguir las marcas que les interesan. Para 2012, WeChat tenía 100 millones de usuarios. Se lanzó en 2011 y logró 100 millones de usuarios en solo 433 días, siendo el crecimiento más rápido de redes sociales. Para que te des una idea, Facebook tardó alrededor de 5 años. Un año después, en 2013, WeChat ya tenía 300 millones de usuarios. Pero la clave para el eventual dominio de WeChat en China fue que Tencent simplemente siguió incorporando más funciones en esta misma aplicación. Incluyeron funciones como Drift Bottle en WeChat para que las personas encontraran nuevos amigos o citas. Envías un mensaje en una botella virtual al mar y otro usuario aleatorio puede recogerlo, responder o volver a lanzarlo para que alguien más lo encuentre. Esta función se hizo muy popular en China, permitiendo a muchos hacer amistades, relaciones y, para algunos, usarla como app de ligue. Tencent lanzó Amigos Cercanos, una versión temprana de Tinder, que impulsó el crecimiento de WeChat. Pero uno de los desarrollos más cruciales para WeChat surgió casi por accidente. Verás, en China es una tradición que durante el Año Nuevo Lunar, la gente regale sobres rojos y paquetes que contienen dinero. Así que WeChat decidió crear una función de sobres rojos dentro de su aplicación, para que las personas pudieran enviar sobres rojos digitalmente, lo que transfería dinero real a sus cuentas. En ese feriado se enviaron más de 75 millones de sobres rojos por WeChat. Esto llevó a Tencent a una clara conclusión: los pagos móviles eran el futuro. Esta función, que originalmente estaba pensada como algo divertido y temporal para las fiestas, terminó llevando a Tencent a crear WeChat Pay, su plataforma de pagos móviles para transferir dinero digitalmente. Poco tiempo después, la función de billetera de WeChat no solo se usaba para enviar pagos a otras personas, sino también como una forma de pagar cosas en tiendas y de hecho básicamente en cualquier situación donde se necesitara enviar o pagar dinero. En lugar de llevar una tarjeta de crédito o débito, era más fácil simplemente usar WeChat, ya que sus datos bancarios ya estaban conectados. No te pedirán efectivo porque hoy en día casi nadie paga nada con efectivo en China. Aunque les des efectivo, quizá ni lo acepten. Una vez más, esto puede parecer una función obvia hoy en día, pero en 2013, cuando se lanzó en China, esta función de pago móvil era increíble y por eso ayudó a que WeChat se volviera aún más popular. Con más personas en China usando smartphones, WeChat superó a QQ. Aunque ambos comenzaron como servicios de chat operados por Tencent, WeChat definitivamente era mejor para dispositivos móviles, y los móviles se estaban volviendo mucho más utilizados en China. En 2015 WeChat superó 500 millones de usuarios. Por supuesto, aunque el nombre de la aplicación no ha cambiado, el chat ahora es solo una pequeña fracción de lo que hace WeChat. Lo que nos lleva a la característica más crucial de todas para WeChat, la función que lo convirtió en la super aplicación que es hoy y que domina la vida de casi todos en China. En enero de 2017, WeChat lanzó una función llamada Mini Programas que permite a los usuarios acceder a decenas de miles de otras aplicaciones dentro de la propia aplicación de WeChat, evitando por completo la necesidad de una tienda de aplicación. Por ejemplo, en vez de descargar una app para cada restaurante, hotel o tienda, todos tendrían un mini programa en WeChat. Esto permitió que WeChat se integrara tanto en la vida offline como online, consolidándose como la app para todo. Incluso antes de esto, Tencent ya había creado muchos de sus propios servicios integrados en WeChat, como pagos, juegos y citas, pero esta función de mini programas significaba que básicamente no había necesidad de tener otras aplicaciones en tu teléfono, porque los servicios de otros negocios ahora también estaban disponibles a través de WeChat. En China, Didi, la principal plataforma de viajes compartidos, tiene un mini programa en WeChat, por lo que no necesitas otra app para pedir taxi. O hay un mini programa dentro de WeChat para entrega de comida, para rastrear paquetes y prácticamente todo lo demás que puedas imaginar. Así que para demostrar esto, imaginemos por un momento que eres un ciudadano chino y vas a encontrarte con un amigo para cenar. Los llamas por WeChat para confirmar los planes, reservas tu taxi al restaurante a través de WeChat. En el taxi juegas y navegas por las noticias en WeChat. Le envías tu ubicación a tu amigo por WeChat. Accedes al mini programa del restaurante en WeChat, lo que significa que puedes ver su menú en WeChat. Tomas una foto de tu comida y la subes a tu feed en WeChat, donde también pagas la comida. Después, si quieres ir al cine, reservas tus boletos por WeChat. Imagina tu vida sin smartphone. En China, así sería sin WeChat.
Creo que ya mencioné WeChat muchas veces. Gracias a los mini programas, Tencent es ahora el guardián del mercado para otros negocios, ya que la gente no necesita la tienda de aplicaciones con todo en WeChat. Así que las empresas casi tienen que asociarse con Tencent para que sus servicios sean utilizados. Pero esto significa que Tencent puede, en efecto, cobrarle un impuesto a todas las demás empresas al tomar un porcentaje de los ingresos generados a través de sus mini programas. WeChat está vinculado a otras empresas, así que pasas por WeChat hacia otra aplicación o sitio web y luego compras ahí, pero pagas con tu WeChat. Ahora, lo interesante es que una aplicación todo en uno como esta también se ha sugerido fuera de China. De hecho, incluso recientemente Elon Musk habló sobre X, una super aplicación similar a WeChat. Si estás en China, básicamente, prácticamente vives en WeChat. Hace de todo y no tenemos nada así fuera de China. Una aplicación así sería realmente útil. La cerraron rápido. Ya hay demasiadas preocupaciones sobre grandes tecnológicas y redes sociales como para que una empresa controle todo. Pero ahora puedes ver por qué Tencent se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Porque a diferencia de muchos de los grandes gigantes tecnológicos en Occidente como Facebook y Google, Tencent no necesita depender tanto de los ingresos por publicidad. Algunos empleados de Tencent bromean que el modelo de negocio de Facebook es muy primitivo. Hay una cita de un empleado de Tencent que dice: cuando tienes 1.000 millones de usuarios, lo último en lo que deberías estar pensando es en cómo venderles un montón de anuncios. En lo que deberías estar pensando, en cambio, es en cómo asegurarte de mantener a estos usuarios contentos para no ahuyentarlos porque los estás fastidiando demasiado. WeChat destaca por su interfaz limpia y por no saturar a los usuarios con anuncios, ya que no lo requiere. Obtienen mucho dinero con microtransacciones porque intervienen en muchos aspectos de la vida de las personas. Cuando tienes a más de 1.000 millones de personas usando tu aplicación para tantas partes diferentes de su vida todos los días, esas pequeñas tarifas en cada transacción se acumulan de una manera enorme. ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué tan importante es? Básicamente, todos ahí lo usan. Al menos todas las personas que conozco de 70 años o menos en China usan WeChat. Básicamente, la aplicación puede ayudarte en todos los aspectos de la vida, literalmente, en China. Sin embargo, dado que WeChat domina la vida de las personas en China, podrías preguntarte por qué no es tan popular fuera de China. Aunque no tenemos confirmación exacta de cuántas personas lo usan fuera de China, las estimaciones sugieren que posiblemente sean hasta alrededor de 100 millones. Es decente, pero es muy poco comparado con los más de 1.000 millones de personas en China que usan WeChat. La mayoría de usuarios de WeChat fuera de China son expatriados chinos o personas que necesitan comunicarse con contactos en China. Si WeChat es tan útil en China, ¿por qué no lo adoptó el resto del mundo? ¿Por qué Tencent no se expande más en otros países? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen oscuras. La respuesta simple es que la misma razón por la que las aplicaciones de Tencent son tan grandes en China es precisamente la razón por la que no son tan grandes en ningún otro lugar. Es hora de ver la complicada relación de Tencent con el gobierno chino. Para entender la relación actual de Tencent con el Partido Comunista Chino, primero hay que saber cómo empezó. En 1979, el líder de China nombró Shenzhen como la primera zona para probar sus nuevos planes económicos. Esta sería la primera parte de China donde se permitieron modelos de negocios capitalistas. Esto inició el rápido ascenso de China para convertirse en una superpotencia global. Hoy en día, Shenzhen ha sido apodada el Silicon Valley de China, ya que es el hogar de muchos de los gigantes tecnológicos chinos, incluyendo a Tencent. Pero el plan del gobierno chino era básicamente darles a algunas empresas chinas una gran cantidad de libertad, siempre y cuando beneficiaran al país en general. Así que cuando empresas como Tencent y Alibaba aprovecharon el Internet y construyeron enormes bases de usuarios, China estaba feliz de permitirles crear compañías tan dominantes por cualquier medio necesario, sin ninguna regulación real, siempre que beneficiaran a China y al Partido Comunista Chino. Sentían que tener estas empresas enormemente exitosas elevaba la imagen de China y del emprendimiento chino. También significaba que, en lugar de que las empresas extranjeras tuvieran éxito en China, como las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, las empresas chinas locales dominarían, ya que el gobierno hizo obligatorio que las empresas extranjeras se asociaran con una empresa china local. Y finalmente, el Partido Comunista Chino sabía que si algunas empresas chinas se convertían en enormes imperios, entonces podrían invertir en muchas otras empresas, tanto en China como en el extranjero, permitiendo así, por medio de terceros, que China tuviera mucha influencia en el mundo y controlara la narrativa que desea. Así que básicamente para el gobierno chino, Tencent era una perspectiva atractiva.
El acceso a tantos datos facilitaba la vigilancia, censura y comprensión de la psique ciudadana por parte del gobierno. Los médicos que estaban en la primera línea, que estaban advirtiendo sobre la pandemia, incluso antes de que tuviera un nombre, tuvieron sus comunicaciones censuradas. WeChat suele bloquear cuentas por hablar de la pandemia o abusos de derechos humanos en Xinjiang. Fueron con mi padre y lo amenazaron. Le dijeron que si su hija no dejaba de hablar sobre derechos humanos, iban a perseguir a su familia como en la Revolución Cultural. Después de que sus cuentas son bloqueadas, los usuarios dicen que la policía viene a interrogarlos. Para ser sincero, estos lugares funcionan como campos de internamiento. Detienen personas según datos de vigilancia, sin que sepan por qué, a dónde van o cuándo saldrán. El problema es que la aplicación es tan crucial para la existencia en China que los usuarios ni siquiera pueden dejar de usarla. Así que China estaba mayormente contenta de no intervenir y dejar que Tencent siguiera creciendo en su dominio, incluso si a veces usaba tácticas anticompetitivas. El Partido Comunista Chino tenía cuidado con el poder que daba a Tencent, por eso su relación no es tan simple como parece. Sabían que era crucial que Tencent siguiera alineada con el Partido Comunista Chino y recordarle que si dejaba de servir al gobierno, su poder podría ser retirado fácilmente. Pero bueno, hablemos de lo que realmente significa esta asociación. Tencent sostiene que para cumplir las leyes y regulaciones chinas, puede manejar información privada sin consentimiento del usuario en algunos casos. Esas situaciones ocurren si lo pide el gobierno chino. El Partido Comunista Chino tiene acceso directo a los gerentes de producto de Tencent y puede ordenar eliminaciones o monitorear cuentas y frases en publicaciones públicas y privadas cuando lo desee. Un cambio de política particularmente intimidante en 2017 fue que los administradores de grupos en WeChat se hicieron personalmente responsables de todo lo que se dijera en los chats grupales que administran. Muchos solo eliminaron sus grupos por eso. Tencent aporta datos al sistema de crédito social de China, lo que puede influir en las acciones de los ciudadanos. Esa información, como historial de pagos, ubicación y relaciones, permite al gobierno crear un perfil detallado sobre quién eres, qué compras y cómo actúas, para asignarte una puntuación de confiabilidad ciudadana. Son vigilados por cámaras de reconocimiento facial que vinculan rostros con nombres. Además, los chinos ahora son clasificados usando información de bancos, empresas y el Estado para determinar si son buenos o malos ciudadanos. Una buena puntuación da beneficios, pero una baja quita derechos. El cine exhibe y avergüenza a quienes se consideran poco confiables, mostrando sus datos y direcciones en pantallas grandes. Entre ellos está la periodista Liu Hu. Se acercó mucho a revelar la corrupción entre miembros del partido. Fue incluido en una lista negra. Solo se dio cuenta cuando intentó comprar un boleto de tren y le dijeron que tenía prohibido viajar. Sin embargo, al crecer Tencent, el Partido Comunista Chino se volvió más exigente. Tencent tiene que emplear a cientos, posiblemente miles de sus propios sensores, cuyo trabajo es bloquear publicaciones antigubernamentales. Tencent después eliminó más publicaciones y suspendió cuentas que no cumplían las reglas. Hay múltiples ejemplos de creadores, como la bloguera Laura Lian, que tenía cientos de miles de seguidores leyendo su trabajo. Pero después de hacer un solo comentario que no le gustó al Partido Comunista Chino, su cuenta fue eliminada sin previo aviso y sus ingresos desaparecieron. Aunque los ciudadanos chinos disfrutan la conveniencia de WeChat, una aplicación muy útil, saben que cada movimiento y comentario queda registrado, algo que el Partido Comunista Chino les recuerda abiertamente. Lo que ve Tencent también lo ve el gobierno chino. Es sorprendente que más de 1.000 millones de personas sacrifiquen privacidad y libertad de expresión por conveniencia. En China existe un chiste: si pides mucha comida por WeChat, la policía podría pensar que escondes fugitivos. Para ser justos, no creo que Tencent haya querido crear una herramienta de vigilancia gubernamental ni que fuera un plan malvado. Tencent fue creada por emprendedores que buscaban un negocio pero tuvieron tanto éxito que el Partido Comunista Chino solo permitió su crecimiento si mantenía cierto control. Así que Tencent realmente no tuvo otra opción más que alinearse. Pony es un hombre de negocios pragmático y sabe que tiene que mantener al gobierno de su lado. Por eso, cuando un reportero preguntó sobre la censura en una conferencia tecnológica, Pony apoyó al gobierno diciendo: mucha gente cree que puede expresarse sin responsabilidad. Creo que eso está mal. Ahora, para ser justos, no tenemos idea de cómo se siente realmente Pony.
pero él sabe lo que pasaría si hablara en contra del Partido Comunista Chino de alguna manera. En China, las leyes obligan a las empresas a entregar datos si se les pide. De hecho, se informó que muchas empresas en China tienen una oficina especial en sus sedes llamada Sala de la Policía de Seguridad en Internet, donde las fuerzas de seguridad pública chinas pueden intervenir en las operaciones de la empresa o rastrear a ciertos usuarios. Esto nos lleva a preguntar por qué WeChat no es popular fuera de China, aunque Tencent lo ha intentado. Si tienen una versión en inglés de su aplicación, e incluso realizaron grandes campañas de marketing como este anuncio con Messi para intentar promocionar WeChat en todo el mundo. WeChat, la nueva forma de conectar. Descárgalo ahora gratis. Mensajes de voz y texto gratis. Amamos, compartimos, chateamos. Sin embargo, una de las razones más fundamentales de su limitado atractivo internacional es claramente esta vigilancia y censura. Citizen Lab descubrió que el gobierno chino monitorea y censura información enviada por apps de Tencent, incluso fuera de China. Por ejemplo, vi una historia donde una persona en un chat privado de grupo había enviado algunas noticias sobre las protestas pro democracia en Hong Kong y se confundió cuando nadie más en el grupo respondió. Descubrió que sus mensajes privados fueron censurados sin que ella lo supiera, pues nadie más podía verlos. Temas tabú como la plaza de Tiananmen o el Tíbet son censurados en las servicios de Tencent, estés en China o no. Así que básicamente el hecho de que estuvieras usando una aplicación de Tencent fuera de China no significa que Tencent no tendría que entregar cualquiera de tus datos al Partido Comunista Chino si se lo solicitaran. Tencent debe mantener buenas relaciones con China y por eso mucha gente comprensiblemente tiene cierto temor de que una sola empresa, especialmente una empresa con vínculos con el Partido Comunista Chino, tenga toda su información sobre cada aspecto de su vida. La vigilancia y censura permitieron que Tencent dominara en China con apoyo del Partido Comunista Chino, pero fuera de China, eso ahuyentó a los usuarios. Pero no es la única razón por la que WeChat no es tan popular fuera de China. La segunda razón es que cada país tiene diferentes requisitos. WeChat funciona también porque está perfectamente adaptado a China, pero para que la aplicación sea igual de efectiva en otros lugares, cada país necesitaría su propia versión de WeChat, con servicios específicamente adaptados a su país. En tercer lugar, como China es un mercado tan grande, tenía más sentido para Tencent enfocarse profundamente en ese mercado donde ya tenían mucho impulso, en lugar de desviar recursos para empezar desde cero en otros países. China tiene más de 1.400 millones de habitantes, más de 4 veces la población de Estados Unidos. Pero la única desventaja de apostar todo por China fue que Tencent no obtuvo la ventaja de ser el primero en otros países. Así que si WeChat quisiera intentar volverse más popular en Estados Unidos, por ejemplo, de alguna manera tendría que competir contra tantas empresas establecidas que ya lograron que sus aplicaciones formen parte de la vida de las personas. Pero la última razón por la que WeChat no funcionó tan bien en el extranjero es simplemente que históricamente las empresas tecnológicas chinas han tenido dificultades fuera de China, así como las empresas estadounidenses tienen dificultades dentro de China. Sin embargo, recientemente hubo una excepción notable. TikTok, una app china que se volvió global, llevándonos a una de las batallas más interesantes de Tencent. En China, una vez que tu negocio alcanza cierto tamaño, normalmente tienes que venderlo o asociarte con uno de los 3 grandes: Baidu, Alibaba o Tencent. Pero TikTok y su empresa matriz ByteDance fueron la única excepción notable. Ahora, si has visto mi video sobre la historia de TikTok, sabrás que los gigantes occidentales de las redes sociales, como Facebook y Google, descartaron por completo la amenaza de TikTok hasta que ya era demasiado tarde. Dejaron que TikTok se convirtiera en uno de sus mayores anunciantes, permitiéndoles así robar cientos de millones de usuarios de sus plataformas, ya que TikTok publicaba anuncios sin fin en YouTube y Facebook. Solo años después, los gigantes tecnológicos estadounidenses se darían cuenta de que el contenido de formato corto llegó para quedarse y lanzaron sus propias aplicaciones de videos cortos para competir. Para entonces, TikTok ya era un éxito masivo por su publicidad en plataformas. Tencent reconoció rápidamente la amenaza de TikTok y usó su estrategia habitual. Tencent formó un gran equipo para crear una app parecida a TikTok en WeChat y la promocionó intensamente. Tencent también prohibió que TikTok se anunciara en sus plataformas y simplemente empezó a bloquear enlaces o menciones de TikTok en sus plataformas como WeChat. Es curioso porque cuando Elon Musk bloqueó brevemente enlaces a competidores en Twitter, muchos lo consideraron una tontería. Pero en China eso es solo parte del juego y un ejemplo de las tácticas anticompetitivas que han permitido a las empresas más grandes de China construir negocios tan enormes.
Sin embargo, esta vez la táctica de Tencent no funcionó. La principal fortaleza de TikTok era su algoritmo que mostraba contenido preciso para mantener a los usuarios más tiempo. Una vez que las personas estaban enganchadas al algoritmo de TikTok, que ya conocía sus preferencias, había poco incentivo para cambiarse a la versión de Tencent y empezar de nuevo con un algoritmo menos adaptado. La ventaja de ser primero siempre benefició a TikTok. De hecho, las cosas se pusieron tensas entre el fundador de Tencent, Pony Ma, y el fundador de ByteDance, Zhang Yiming, porque Zhang publicó una captura de pantalla de TikTok siendo la aplicación más descargada del mundo, y debajo criticó a Tencent por hacer una versión casi clonada de TikTok y por prohibir TikTok dentro de WeChat. Pony sintió que esta crítica pública era injusta, dado que esto era una práctica común en China, y respondió directamente: tus palabras pueden considerarse difamación. La acalorada disputa cautivó a China, pues ambos directores ejecutivos, normalmente tranquilos y reservados, mostraron una clara falta de simpatía en esta amarga rivalidad. Sin embargo, ver que TikTok tuviera éxito a nivel global en una escala tan grande, algo que las propias aplicaciones de Tencent como WeChat nunca han logrado, definitivamente fue difícil de aceptar para Pony. Pero espera, detente un segundo. Recuerda que al principio de este video dije que Tencent tenía mucha influencia en todo el mundo. Bueno, si sus dos productos más populares, QQ y WeChat, no son tan populares entre la gente fuera de China, ¿por qué Tencent es considerada una empresa global tan dominante, con influencia en todo el mundo? Para responder, veamos la estrategia maestra de Tencent para dominar el mundo. Pony Ma una vez convocó a una reunión con los principales directivos y empleados de más alto rango de Tencent para trazar la estrategia de la empresa. Desde entonces, la reunión ha sido apodada la Conferencia de los Dioses, ya que fue básicamente un encuentro de mentes que trazaría los planes de dominación de Tencent, y las decisiones tomadas en esa reunión tendrían serias repercusiones no solo para China, sino también para el resto del mundo. El propósito principal de la reunión había sido establecer cuáles eran las principales ventajas competitivas de Tencent y cómo podían ser aprovechadas. La respuesta era bastante simple. Las ventajas de Tencent eran que tenían enormes cantidades de tráfico y dinero, mucho más que cualquier competencia. Y así el plan se convirtió en paso 1, atraer a otras empresas para que lancen sus propios mini programas a través de WeChat para que pudieran aprovechar parte del tráfico de WeChat. Paso 2. Tencent invertiría en los negocios más exitosos, ya que conocía los datos sobre uso, frecuencia y gasto en los mini programas. Paso 3. Tras invertir en algunos negocios, Tencent puede darles más tráfico, aumentando sus ganancias y permitiendo que reinviertan en más empresas. Tencent puede elegir los mejores mini programas, invertir en ellos y garantizar su éxito impulsando su popularidad. Ninguna otra empresa en el mundo tiene el mismo nivel de datos sobre el comportamiento de los usuarios para ver qué es popular y luego la capacidad de aumentar significativamente su valor promocionándolos dentro de WeChat. También crea sinergias entre las inversiones de Tencent. Por ejemplo, Tencent tiene una participación significativa en Didi, que es el equivalente chino de Uber, y a través de WeChat, Tencent puede promover más a Didi, dándole así una ventaja injusta y aumentando el valor de su inversión. Pero no solo eso, como Didi utiliza WeChat Pay, Tencent también cobra comisiones por cada pago. Repitió lo mismo tras invertir en JD, la empresa china de comercio electrónico. Una vez que Tencent poseía parte del negocio, aumentaron enormemente la visibilidad de GTD dentro de sus aplicaciones para impulsar más ventas. Por supuesto, todo esto fue increíblemente lucrativo para Tencent. Después usó ganancias de sus vacas lecheras en China para invertir en empresas extranjeras, ayudando a Tencent a diversificarse fuera del país. Esto es clave para Tencent, ya que si su imperio depende solo de China, queda totalmente bajo el control del gobierno chino. Tencent ha adquirido o invertido en cientos de empresas extranjeras de diversas industrias, formando un gran portafolio internacional. Tencent se volvió uno de los mayores accionistas de Tesla y adquirió partes de Reddit y Discord. Esto provocó cierta reacción y preocupaciones, ya que algunos argumentan que si Tencent tiene acceso a los datos de una empresa, también lo tiene el Partido Comunista Chino, y que a través de Tencent pueden influir sutilmente en las decisiones de estas empresas internacionales y, en última instancia, influir en la cultura occidental. Dado que el gobierno chino puede usar las aplicaciones para vigilancia en China, lo mismo podría hacerse con los usuarios en Estados Unidos. Suena extremo, pero no es irrealista. Basta con ver el caso de la NBA, donde el entrenador se retractó y se disculpó tras amenazas de Tencent y China.
Para ser justos, Tencent suele mantenerse al margen de las empresas internacionales en las que invierte. Solo adquiere acciones y no se involucra mucho. O al menos todavía no lo han hecho. Sin embargo, como resultado de este enfoque de no intervenir, algunos acusan a Tencent de básicamente abandonar la innovación y ahora solo convertirse esencialmente en un fondo de inversión gigante, canalizando dinero de sus aplicaciones en China hacia empresas prometedoras en otros países, en lugar de crear algo nuevo u original por sí mismos. Ni intentan construir su marca internacionalmente. La cuenta de Tencent en Twitter fue suspendida porque el usuario tenía una biografía que decía: "Papá Tencent, ven y compra mi cuenta". Esperaban que Tencent les comprara el usuario de Twitter a Tencent, pero a Tencent no le interesó. Construir su marca internacionalmente no es una gran prioridad para ellos. Están contentos con simplemente invertir en el extranjero de manera discreta. Una de sus inversiones más rentables ha sido en videojuegos. En 2021 la industria de videojuegos generó $176 mil millones, casi 5 veces más que la taquilla del cine. Tencent es el principal jugador del mercado. Ahora, por supuesto, incluso desde los días relativamente tempranos de Tencent, ellos mismos habían estado experimentando con juegos, especialmente juegos móviles. De hecho, su juego Honor of Kings es tan popular en China que existe un mercado negro donde la gente paga para que otros jueguen por ellos y mejoren su clasificación, ya que, como todo en China, está conectado a WeChat. Así que algunas personas pagan a jugadores mejores para mejorar sus estadísticas en el juego, ya que es un símbolo social y de estatus. La mayoría de los juegos originales de Tencent estaban muy enfocados al mercado chino y contenían propaganda para el Partido Comunista Chino. Por ello, Tencent decidió que era mejor invertir en juegos con potencial en el extranjero, apoyarlos económicamente y obtener una participación en sus empresas. Tencent ha invertido en estudios responsables de grandes títulos mundiales como League of Legends, Fortnite, World of Warcraft, Clash of Clans, PlayerUnknown's Battlegrounds y Call of Duty Mobile. También se aliaron con Roblox para llevar juegos al mercado chino. Tencent compró el 100% de Riot Games y el 40% de Epic Games, una de las startups más valiosas del mundo. Esto no solo les dio participación en algunos de los juegos más jugados en todo el planeta, sino también inversión en el Unreal Game Engine de Epic Games, que ha sido descrito como la herramienta de creación 3D en tiempo real más avanzada del mundo, y se utiliza para todo tipo de proyectos diferentes. Aunque las inversiones de Tencent en estudios internacionales han sido muy lucrativas, también atrajeron atención no deseada. Muchos fanáticos notaron que tras la adquisición de Tencent de estos juegos populares, aumentaron las mejoras y el contenido desbloqueable que requería pagos extra. Algunos culparon a Tencent de codicia, ya que promovían más microtransacciones común en China. Otro problema surgió después de adquirir Riot Games, ya que Tencent quería convertir su título más popular, League of Legends, en un juego para móviles para ganar aún más dinero con él. Pero los desarrolladores del juego no querían hacer esto. Esa nunca fue su visión de lo que el juego debía ser. Y como era su juego, pensaron que ahí terminaba la discusión. Pero después se enteraron de que Tencent había actuado a sus espaldas y había hecho una copia de su juego, de donde salió Honor of Kings. Un empleado de Riot Games dijo: "Nos quedamos atónitos. Estaban descaradamente copiando nuestra propiedad intelectual". Tencent utilizó a jugadores destacados de League of Legends para promocionar su nuevo juego, lo que llevó a muchos a pensar que Riot Games estaba involucrado, aunque no era cierto. Para ser justos con Tencent, tenían razón sobre la popularidad de la versión móvil. Para finales de 2017, Honor of Kings, el juego inspirado en League of Legends, era el juego móvil más popular en China. En 2017, Tencent superó a Facebook y se volvió la quinta empresa pública más grande del mundo. Sus aplicaciones estrella en China eran más dominantes que nunca, y sus inversiones internacionales estaban dando enormes frutos, extendiendo así la influencia de Tencent por todo el planeta. Y hay que decir que hoy en día Tencent realmente es muy bueno para encontrar formas de monetizar. La plataforma de video de Tencent, similar a Netflix, ahora añade anuncios en películas y series que antes no tenían, como más espectaculares y letreros de fondo. El negocio de alojamiento en la nube de Tencent también se ha vuelto muy rentable, igual que Amazon Web Services, que empezó alojando sus propios servicios, pero luego comenzó a venderlo como un servicio para otros. Además, como si Tencent no fuera ya lo suficientemente dominante, el brote de COVID en realidad fue excelente para los ingresos de Tencent. La gente en casa usaba más sus teléfonos, servicios y juegos. Tencent generó $86 mil millones en 2021 y 35 mil millones de ganancia neta, siendo de las empresas más rentables. Podrías pensar que eso sería el pie, y al final y que Tencent sería imparable. Muchos accionistas lo creían, ya que Tencent casi alcanzaba el $1 billón en valor de mercado. En 2020, Tencent empezó a recibir más escrutinio.
Donald Trump empezó a amenazar con prohibir WeChat y otras apps chinas de forma repentina. El presidente Trump está cumpliendo su amenaza de tomar medidas enérgicas contra 2 populares aplicaciones de redes sociales de propiedad china. Firmó órdenes ejecutivas que prohíben TikTok y WeChat en Estados Unidos, con el argumento de que el Partido Comunista Chino podría usarlas para robar datos privados de los usuarios, censurar cualquier cosa crítica hacia China y ayudar a difundir desinformación. Por supuesto, definitivamente hubo fuertes motivaciones políticas detrás de este ataque a las aplicaciones chinas y la posterior orden ejecutiva para prohibirlas en Estados Unidos. Incluso con la administración de Biden, siguen las investigaciones sobre si estas aplicaciones chinas suponen un riesgo de seguridad nacional y deben prohibirse. Tencent, una de las mayores empresas de China, fue llevada al centro de atención internacional más de lo deseado. Puede que haya tomado un tiempo, pero parece que la gente finalmente se estaba dando cuenta de la influencia que Tencent y por lo tanto China realmente tenía. Tencent se protegió al tomar participaciones minoritarias en empresas internacionales. Por ejemplo, aunque Estados Unidos quisiera actuar contra Tencent, no prohibieron Reddit o Discord solo porque Tencent invirtió mucho en ellas. El único riesgo era que gobiernos prohibieran apps creadas por Tencent, como WeChat, cuyos usuarios están mayormente en China. Así que Pony pensó que esta atención mediática negativa en Estados Unidos no iba a causar demasiado daño al imperio de Tencent en general. Mientras Tencent mantenga buena relación con el gobierno chino, todo debería ir bien. Suspiró aliviado al darse cuenta de que quizá todo estaría bien. Pero de pronto, la peor pesadilla de Pony se volvió realidad. Tencent ha tenido muchas batallas empresariales. Los hemos visto enfrentarse a empresas chinas como Qihoo, grandes estadounidenses como Microsoft y hasta al gobierno de Estados Unidos. Pero hay un enemigo que Pony más ciertamente no quería, un enemigo que realmente podría destruirlo: el gobierno chino. En 2018 surgieron rumores de un cambio en la política del gobierno y, de repente, los reguladores chinos dejaron de aprobar nuevos lanzamientos de juegos. El Partido Comunista Chino expresó preocupación por la adicción de los niños a los videojuegos y la violencia de algunos juegos. Una publicación del gobierno describió los juegos en línea como opio espiritual. Luego, el Partido Comunista Chino anunció una prohibición para que los menores de 18 años jueguen videojuegos por más de 3 horas a la semana. Ahora, menores de 18 años solo pueden jugar videojuegos 3 horas por semana. Las acciones de Tencent bajaron de inmediato. Más tarde ese año, las ganancias de Tencent cayeron por primera vez en más de una década, en gran parte porque no pudo lanzar ni monetizar nuevos juegos debido a esta nueva política del gobierno. Para apaciguar al gobierno chino, Tencent tuvo que hacer grandes cambios. Tencent implementó reconocimiento facial en sus juegos y usó bases de datos policiales para verificar identidad y edad de usuario. De esa manera podía asegurarse de que las personas no jugaran juegos inapropiados para su edad y también de que no pasaran demasiado tiempo jugando. Tencent modificó algunos juegos para alinearlos con los valores del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, uno de sus juegos más populares, PlayerUnknown's Battlegrounds, antes consistía en que 100 personas se mataran entre sí hasta que solo quedara una. Pero Tencent tuvo que cambiarlo por completo. Lo relanzaron como Juego por la Paz y la historia se convirtió en una sobre guerreros patrióticos. La violencia fue eliminada y la sangre cambiada por un líquido verde. Al recibir un disparo, el personaje solo saluda y desaparece. El juego tenía muchas pancartas nacionalistas y propaganda patriótica. Básicamente, el juego fue completamente censurado y, como señalaron algunos usuarios, se convirtió en una máquina de propaganda a favor del gobierno. A muchos no les gustó, pero no había opción. Tencent notó que, pese a su gran poder y riqueza, seguía totalmente a merced del gobierno chino. Después todo empeoró mucho. En octubre de 2020, el grupo Ant de Jack Ma, una gran fintech china, se preparaba para su oferta pública inicial. Todo el neto estaba aprobado y listo para salir, y luego Jack Ma dio un gran discurso donde parecía hablar públicamente en contra del gobierno chino. Criticó abiertamente la industria financiera tradicional china y a sus reguladores. Poco después, cancelaron abruptamente la salida a bolsa de Ant Group, al parecer por orden del presidente chino. Después, Alibaba, la otra empresa de Jack, fue investigada por supuestas prácticas anticompetitivas y monopolísticas. Y luego Jack Ma, un tipo que siempre estaba feliz de estar en el centro de atención, dar discursos, entrevistas y asistir a eventos de alto perfil, simplemente desapareció de repente.
Todas sus apariciones públicas planeadas fueron canceladas y parecía que había sido exiliado. De hecho, algunos se preguntaban si siquiera seguía con vida. Cabe destacar que Tencent y Alibaba han sido rivales durante años, compitiendo en varias industrias como los dos principales conglomerados de China. Así que cuando Jack Ma habló y enfrentó un castigo inmediato, Pony Ma debió haber pensado que había ganado. Sin saberlo, las acciones de Jack también provocarían la caída de Tencent. El gobierno chino no solo perseguía a Jack Ma y sus empresas, sino a todos los grandes gigantes tecnológicos del país. En 2021, varias otras grandes empresas tecnológicas chinas, incluyendo Tencent, recibieron enormes multas por ser esencialmente monopolios. Las multas fueron de miles de millones de dólares. El Partido Comunista Chino había permitido que las grandes tecnológicas operaran casi sin restricciones durante años, pero ahora estaba retomando el control sobre esos gigantes tecnológicos. Decir que la crítica pública de Jack al gobierno causó lo que pasó después probablemente no sea cierto. Ese incidente solo fue la gota que derramó el vaso. En verdad, China ya llevaba un tiempo preocupándose por lo poderosas que se estaban volviendo algunas de estas empresas. El líder de China impulsa la prosperidad común, mientras que el sector tecnológico generó una gran brecha de riqueza. Limitar esa desigualdad sería muy popular entre muchos ciudadanos chinos. El gobierno chino también expresó sus propias preocupaciones de seguridad nacional, dado toda la información que tienen estas empresas como Tencent. A China le gusta guardar esos datos, pero permitir que una corporación los controle sería riesgoso para ellos. Así que, además de las multas y de que algunos ejecutivos fueron obligados a renunciar, se introdujeron nuevas regulaciones para limitar el poder de algunas de estas empresas tecnológicas. Claro, las acciones de empresas chinas comenzaron a desplomarse. Se calcula que la represión eliminó 1.5 billones de dólares del valor de las empresas tecnológicas chinas. Tencent en particular ha perdido más de 500.000 millones de dólares de su capitalización de mercado, más de la mitad de su valor desde que comenzó la represión. Muchos se sorprendieron de que Tencent estuviera involucrado en esto, porque a diferencia de Jack Ma, quien habló públicamente, Tencent era conocido por ser extremadamente cooperativo con los reguladores y el gobierno. Siempre cumplían con las políticas y nunca criticaban públicamente al Partido Comunista Chino, y aún así, Tencent definitivamente fue objetivo. Además de enfrentar investigaciones antimonopolio y grandes multas, sus nuevos juegos dejaron de ser aprobados y los nuevos acuerdos que querían hacer fueron bloqueados. Y parte de la razón puede haber sido que el Partido Comunista Chino no creía que Tencent realmente estuviera haciendo lo suficiente para ayudar al Estado. Verás, China estaba en una situación difícil. Por los altos costos de renta, la política de cero COVID y largos confinamientos, muchos ciudadanos se mostraron descontentos y pronto hubo grandes protestas y disturbios. Es evidente que parte de esto se organizó y difundió por aplicaciones de Tencent como WeChat. Aunque Tencent emplea muchos sensores, controlar el discurso de más de 1.000 millones de personas no siempre es fácil. Hay formas de evadirlo, como en China, donde algunas personas simplemente levantan una hoja de papel en blanco como símbolo de protesta, ya que de esa manera es difícil para el software de Tencent detectar alguna infracción. En otras palabras, Tencent estaba dando inadvertidamente una voz a las personas para expresarse a través de sus aplicaciones, y por eso tal vez el gobierno empezó a ver el dominio de Tencent como algo menos positivo. Pero la otra razón de todo esto no es tan específicamente sobre Tencent, sino más bien que el Partido Comunista Chino tal vez sintió que las grandes empresas tecnológicas en general se habían vuelto demasiado poderosas y el gobierno necesitaba aún más control. Y para recordarles quién manda realmente, parece que China consiguió lo que quería. Al no tener mucha regulación durante años, permitieron que las empresas chinas prosperaran. Consiguieron sus herramientas de vigilancia como WeChat y permitieron que las compañías chinas invirtieran internacionalmente para darle a China algo de influencia en el extranjero. Ahora que lograron su objetivo, el Partido Comunista Chino quiso mostrar que ni los empresarios ni empresas chinas más poderosos están por encima del partido o la ley. Quizá Tencent creció tanto que el gobierno chino tuvo que controlarla. Cabe destacar que muchas nuevas leyes y regulaciones antimonopolio tenían sentido. Parecía muy agresivo porque casi no hubo regulación por mucho tiempo y en pocos años todo cambió. Sin embargo, Pony comenzó a aparecer menos en público y hasta faltó a la fiesta anual de su empresa. Y mientras la valoración de Tencent seguía cayendo, algunos empezaron a preguntarse qué iba a pasar con Pony Ma y su imperio empresarial. Antes de abordar el futuro de Tencent, resumamos brevemente lo visto, pues ya cubrimos mucho, y un repaso rápido nos ayudará.
Tencent copió un software de chat y lo adaptó al mercado chino. Luego lo convirtieron en una especie de plataforma de redes sociales justo cuando la era de la computación de escritorio estaba explotando. Luego Tencent utilizó sus recursos para subirse a la ola del crecimiento del Internet móvil y se volvió una parte esencial de la vida de los chinos al crear WeChat para dispositivos móviles. Luego aprovecharon el tráfico increíble que obtenían de QQ y WeChat para diversificarse en otras oportunidades más lucrativas como los videojuegos y el video. El enfoque de Tencent hacia sus rivales era clonar su producto o servicio y luego dirigir enormes cantidades de tráfico hacia él gracias a QQ y WeChat. Si eso fallaba, compraban la empresa o una gran parte de ella. Y Tencent continuamente seguía reinvirtiendo las ganancias para clonar o comprar otros servicios, y a menudo los integraba en WeChat. Eventualmente Tencent tenía todo un ecosistema de empresas influyentes, pero la razón por la que podían usar tácticas anticompetitivas y expandirse tan rápido era por sus lazos con el gobierno chino, que usaba sus aplicaciones para vigilancia y censura. Esto redujo el atractivo de las apps de Tencent fuera de China, por lo que invirtieron en empresas internacionales como grandes desarrolladores de videojuegos, Reddit y Discord. Tencent creció hasta ser una de las mayores empresas del mundo, pero tras la ofensiva de China contra las grandes tecnológicas para controlarlas, su valor comenzó a bajar. Bien, así es como estamos, pero ¿qué sigue? Bueno, las grietas definitivamente se han estado mostrando para Tencent. Ya ha habido despidos en años recientes, y Pony regañó a los empleados por flojos, diciendo que solo se relajan jugando pelota los fines de semana, y comenzó a exigir mucho más en un discurso agresivo. Pero para ser honesto, Tencent debería estar bien. Siguen siendo una empresa enorme, valuada en cientos de miles de millones de dólares y con gran influencia. Las restricciones pueden haber frenado un poco sus planes, pero Tencent sigue siendo una empresa muy poderosa. WeChat sigue dominando la vida de las personas en China y Tencent continuará invirtiendo en empresas en el extranjero. Tencent incluso tuvo buenas noticias dentro de China en septiembre de 2022, cuando por primera vez en más de 15 meses obtuvo la aprobación de su primera nueva licencia de juego, un nuevo juego móvil llamado Defensa de la Salud. El juego era sobre salud pública y claramente hecho para agradar al gobierno chino. Tal vez eso sea lo único que cambie. Tencent deberá alinearse más con el Partido Comunista Chino para evitar problemas. Por ejemplo, Tencent fue en realidad uno de los principales inversionistas en la película Top Gun Maverick, pero decidieron retirarse del proyecto por preocupaciones de que los temas de la película pudieran enfurecer al gobierno chino. Tencent también se ha asociado con el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino para ayudar a promover su visión del mundo y los valores socialistas. Por ejemplo, lanzaron Aplaude para Xi Jinping, un juego donde solo aplaudes al presidente para mostrar aprecio. Así que básicamente parece claro que Tencent está esforzándose más que nunca por mantenerse en buenos términos con el gobierno chino. Y bueno, realmente no tienen otra opción. Sobre el futuro de Tencent, seguramente Pony lo considera frecuentemente. Él fue de los primeros en aprovechar el auge de la computación de escritorio y luego también fue de los primeros en apostar fuerte por el auge del Internet móvil. Así que ¿podrá Tencent subirse a la próxima ola, sea cual sea? Por ejemplo, algunos creen que el metaverso podría ser una gran parte de nuestro futuro. Y se podría decir que Tencent está incluso mejor posicionado que Meta para construir el metaverso dado su dominio en los videojuegos y mundos virtuales. Pero por otro lado, es probable que el Partido Comunista Chino no quiera un metaverso en el que no pueda tener mucho control, así que eso probablemente limita las posibilidades de Tencent de construir un metaverso global. Y así la lucha eterna de Tencent por mantener contentos a China y al resto del mundo continuará. Tencent es sin duda una historia de éxito empresarial increíble. Aunque este video por supuesto ha analizado algunas de las controversias que rodean a Tencent, también han hecho muchas cosas buenas y han creado aplicaciones increíblemente útiles. Así que definitivamente hay muchas lecciones que aprender aquí. Me gusta una frase que dice: aprende las reglas del juego y juégalo mejor que nadie. Tencent es un gran ejemplo de eso. Literalmente pasaron de ser una pequeña empresa al borde de la bancarrota a ser una de las compañías más valiosas del mundo. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la historia de Tencent. Ahora que vimos una de las empresas más influyentes de China, es justo hacer lo mismo con una de las más influyentes de Estados Unidos. Haz clic en la miniatura para verlo ahora. Es de mis favoritos y creo que te gustará. Gracias por ver este video hasta el final. Eres una leyenda. Nos vemos en el próximo video aquí.